Hola, buenas tardes. Vamos a revisar el tema de los blogs. Como habíamos señalado, todo lo que nosotros proporcionemos como información de valor debe de tener un enfoque claro. En la cuestión de un blog no solo se trata de brindar información, sino de brindar información que realmente sea útil al usuario, que realmente pueda llamar su atención, pero que eso también nos enfoque dentro de la línea del negocio de Privanza. ¿Ok? Voy a tomar como modelo el ejemplo del blog de Aldair, porque quisiéramos que esta fuera la estructura que todos los demás tomaran como ejemplo o como base acerca de la elaboración de sus blogs. Ok, como habíamos ya mencionado, se les hizo llegar un documento que se llama Parámetros para entrega de blogs, y en cada una de ellas se hace un desglose de las necesidades o de cómo se debe de entregar un documento. Recibimos los diferentes tipos de blogs, pero cada uno venía en formatos diferentes, algunos exportados en PDF, algunos exportados con otro tipo de letras, con otro tipo de especificaciones, algunos sumaron imágenes, etcétera. Y lo que necesitamos es que se estandarice el uso de, de todos estos lineamientos, debido a que directamente el blog sí va a recibir una revisión, pero no se van a realizar ajustes, es decir, se van a subir directamente a la página de Privanza, por lo que necesitamos toda su colaboración y apoyo para que estos blogs estén estandarizados de la mejor forma. Ahora, como podemos ver aquí, hay una serie de requisitos en los que necesitamos ustedes pongan atención y cuidado para realmente que el blog sea exitoso. ¿Ok? Y les adjuntamos una planilla de cómo debía entregarse. Un título, ¿sale? Este título debe ser atractivo, debe darnos información de valor. Sobre todo en estos tiempos, sus temas los exploramos y creemos que pueden ser bastante atractivos, pero es necesario que se les dé un buen enfoque. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, Beatriz, me parece, escribió acerca del tema del retiro. Está bien porque hace una reflexión al iniciar sobre pues, la preparación acerca del retiro, qué escenario nacional está presente, pero ahora no solo se trata de plantear esa reflexión, sino de proponer soluciones. Por ejemplo, en el tema del blog de Ángel, vemos que él compartió 5 tips para vacunar sus finanzas. Y uno de esos tips ya estaba enfocado en la revisión de seguros, pero los demás tips eran más en cuestión de finanzas, en cuestión de recomendaciones de otro tipo de, de, de contenido. ¿Vale? Ahora, esto es importante, 5 tips, el título debe ser muy atractivo. En el de Lorena me parece que habla acerca de cuándo debemos de comenzar a ahorrar. Ese también es un título bastante bueno. Y posterior al título tiene que venir el autor, Ángel Caballero, y un extracto, ¿no? Un extracto es un resumen muy pequeñito que se pone al inicio de los blogs, justamente para saber si con esto podemos convencer a la persona a que realmente lea todo lo demás. ¿Vale? Este es el texto del blog ya, una introducción. En esta ocasión compartiré 5 cosas básicas. Hay algunos que incluyeron al inicio del texto del blog su carta de presentación, y la carta de presentación nos sirve tanto en tema de venta, o la podemos incluir en el blog, pero no como introducción. Es decir, el blog tiene la intención de proporcionar información de valor
pero no debemos de comenzar por una introducción acerca de ustedes. ¿Por qué? Porque al lector no le importa demasiado quién sea cada uno, sino más bien la información que contiene el blog para evaluar si ésta le sirve, no le sirve, resuelve su inquietud, no resuelve su inquietud. Entonces debemos de irnos solo con el tema de la introducción muy sencilla, muy básica, y a partir de eso ir desglosando punto por punto un tema, ¿no? En este ejemplo se habla acerca de las finanzas personales y hay subtítulos, ¿no? En este caso, el primer punto es poner en orden tus finanzas personales. Se hace un breve desglose de a qué nos referimos, dando un poco de contexto, qué significa poner en orden las finanzas personales y por qué deberíamos de hacerlo. Dentro de este apartado se hace una división de puntos a resaltar, porque estos puntos son bastante importantes, ¿no? Hacer la distinción de fijos, variables y prescindibles. Es necesario que cuando utilizamos términos que no son tan comunes, tan claros, podamos hacer un desglose de esos conceptos a resaltar para que a quien nos está leyendo le quede la información clara. Es decir, si ustedes utilizan demasiados tecnicismos, el blog se vuelve demasiado pesado para leer y no vamos a llegar a las personas que queremos que nos lean. Se trata de hacer la comunicación lo más clara posible, entendida posible y, como dirían por ahí, tal vez hacerla muy clara en el sentido de cualquier persona que esté leyendo, aunque no sea un experto en finanzas o no sea un experto en seguros o ni siquiera tenga el servicio de seguros, eh, pueda acceder y pueda leerlo y pueda entenderlo, ¿vale? Ese es el gran reto, el que podamos explicar a través del blog términos o temas que son interesantes, pero que muy poca gente conoce porque muy pocos se han dado la tarea de explicarlos de una forma coloquial, de una forma clara, de una forma precisa. ¿Vale? Y así van desglosando un punto a un punto y el contexto de qué significa este punto, ¿no? Por ejemplo, no haciendo compras de pánico. ¿Qué significa comprar? ¿Qué significa estas compras de pánico? Bueno, aquí dice, ¿no? Compras por impulso y en grandes cantidades y da la recomendación, ¿no? Compremos solo lo necesario. Así se va desglosando cada uno de los puntos y al final tiene un cierre que está conformado en el hecho de cómo ustedes como asesores pueden ayudarles a, em, en el caso de que no tengan finanzas saludables, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Beatriz, que habla acerca del retiro, cómo tú como asesor puedes ayudarlo para tener un retiro exitoso, ¿no? En el caso de Aldair, cómo puede adquirir un servicio de gastos médicos adecuado a sus necesidades. Es decir, aquí se va a recalcar cómo ustedes pueden ayudar desde lo que ustedes proponen ya como servicio. Y viene un llamado a la acción en donde van a completar un formulario y van a aportar algún documento o algún libro o algo que ustedes quieran compartir que vaya relacionado o que vaya como continuidad a lo que ya estamos planteando aquí. Y ya por último, ahí sí incluir una carta de presentación. En el tema de los blogs, la carta de presentación, la que ustedes ya hicieron, solo sería resumirla aún más para que sea máximo 3 líneas y posteriormente ya los datos de contacto. Los datos de contacto claros acerca de cuál es su posición, cuál es su teléfono. La página pues obviamente es igual para todos, Facebook e Instagram igual. Es para todos y tenemos que tener bien claro
esto, ¿no? ¿Dónde los pueden contactar? Tal vez pueden llamar un llamado a la acción y una fotografía en donde, lo que habíamos comentado, luzcan profesionales. ¿Vale? Ahora, ustedes podrán decir, ¿cómo puedo desglosar un buen tema? Bueno, el paso 1 es hablar de un tema que ustedes conozcan muy bien. Lo conozcan bien, sea claro para ustedes explicarlo y tal vez vaya por la línea de los seguros que ustedes ofrecen. Ejemplo, Aldair. Si Aldair su fuerte es la promoción de seguros de gastos médicos y él quiere clientes que estén enfocados en ese tipo de seguros, va a desarrollar un tema que le ayude al usuario a entender cómo el seguro médico le puede ayudar. Entonces, por ejemplo, dice, conoce los puntos más importantes al contratar, aquí habría que corregir, un servicio de gastos médicos. Este título es bueno dentro de lo que cabe, pero podríamos mejorarlo. ¿Cómo lo podríamos mejorarlo? Algo que utiliza mucho en el tema de periodismo son los famosos clickbait. Los clickbait son títulos no amarillistas, pero sí que llamen la atención. ¿Para qué? Para que ese título, que es muy cortito, sea el gancho por el medio del cual puedan, puedan conocerlos, puedan darle clic y realmente generar un interés. Este mismo título lo podríamos cambiar a que no se te pase, conoce a ver, vamos a cambiarlo. Este es el título inicial. Conoce los puntos más importantes al contratar un servicio de gastos médicos. ¿Cómo? ¿Qué debes tomar en cuenta a la hora de contratar un servicio de gastos médicos en este 2020? ¿Sale? En este lo haces más personal porque le haces plantear una interrogante a quien lo está leyendo. Lo estás haciendo actual porque estás agregando tal vez el año o la situación. Por ejemplo, si se dan cuenta actualmente muchos de los encabezados dicen, no sé, ¿qué hacer en tiempo de crisis? ¿Qué hacer en este tiempo de coronavirus? ¿Qué podemos realizar en esta cuarentena? ¿Sale? ¿Por qué? Porque lo haces actual, porque los haces pensar que esto solo les va a servir en este momento. Entonces lo tienen que leer ahorita y no perdérselo. Después viene obviamente el autor. Y aquí justamente por eso lo tomamos de ejemplo, porque es como si tú estuvieras platicando con quien te está leyendo, ¿no? Dice aquí, si a mí me hubieran dicho hace 4 años todos los beneficios y los problemas que una persona puede ahorrarse teniendo un seguro médico, sin duda me hubiera eliminado de muchas preocupaciones, ¿no? Entonces, es así como tú convences a un amigo de por qué es importante. Y luego lo que les decía hace rato, un subtema que ahora sí, ¿qué términos definen mi póliza de gastos médicos? Bueno, la suma asegurada, y aquí habría que desglosar qué es una suma asegurada. ¿Qué significa eso? ¿No? Por ejemplo, y aquí lo pone, es el precio máximo que tu seguro de gastos médicos va a cubrir en caso de que se te presente un siniestro. Es decir, si tu suma asegurada es de 100,000 pesos y a ti te ocurre un evento, el seguro de gastos médicos únicamente va a ampararte hasta los 100,000 pesos. Si la cuenta supera esa cantidad, deberás de absorber ese gasto por cuenta propia. ¿Se dan cuenta lo que hace? Primero explica de una manera muy teórica, es el precio máximo que tu seguro de gastos médicos va a cubrir en caso de que se te presente un siniestro, pero la gente
que tal vez nunca ha estado metida en el tema de seguros no entiende ni siquiera qué es un siniestro, no entiende qué es un seguro de gastos médicos y qué significa el tema de la cobertura. Entonces, lo que pasa, lo que hace es traducir esto que ya acaba de decir a una cosa o a un ejemplo muy claro, ¿no? Con números, con si te sucede algo y qué pasa si no lo tienes cubierto. Ah, bueno, tú lo debes de absorber, es decir, tú tienes que pagarlo. Entonces, esta forma es muy amigable porque le estás dando información que el usuario tal vez en algún momento no comprendió, pero se los estás bajando a una cuestión que sí es entendible. Entonces, él realiza una descripción de todos estos puntos y les da un final, ¿no? Al principio los felicita, eso podría funcionar, ¿no? El hecho de que agradezcas al lector por haberse tomado el tiempo de leerlo, pero más bien aquí ya debe de empezar la parte de la venta, ¿no? Ya que te expliqué cómo te ayuda, qué es lo que debes de tener, qué es lo que debes de revisar, ahora sí, yo te digo que justamente para el tema de seguros gastos médicos, yo puedo asesorarte. Y al final viene su carta de presentación. Aquí el único detalle sería reducirla tal vez a unas cuantas líneas, es decir, su carta de presentación en términos generales es buena, solo que les decía, tal vez al usuario no le interesa en este momento conocer demasiado de ustedes, sí lo más relevante, que tal vez lo podamos resumir en 3 líneas, pero no todo. Y ya que tengamos esas 3 líneas desarrolladas, obviamente datos de contacto, ¿cuándo ya se van a presentar de forma completa? Cuando el usuario ya los vea como expertos y entonces les pida un contacto de forma más directa, ¿vale? Cuando ya les pida que le den una cita, etcétera, ahí es cuando ya ustedes harán la labor de presentarse más a profundidad y de mostrarles también su carta de venta, que eso es algo muy importante, ¿vale? Entonces, tomando como parámetro esto, es necesario que todos los blogs estén de esa manera, están estructuradas de esa manera. Porque si ustedes me presentan esto, este que es el de Eric, el tema está bien, pero si comparamos esta estructura con esta estructura, podemos ver que hay una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque en este caso, él comienza por la carta de presentación y después empieza a desarrollar un tema. Pero si yo empiezo a leer esto y yo no, o sea, a mí no me interesa conocer en primera instancia quién es Eric Sugasti, sino a mí me interesa cómo prevengo una crisis financiera personal, que seamos, por así decirlo, directo. Entonces, todo esto, o sea, ustedes tienen que tener en cuenta que un lector promedio va a leer los primeros 10 segundos de su blog. Si ustedes en sus primeros 10 segundos no logran convencerlos, es muy difícil que las personas continúen leyendo porque van a leer las primeras líneas y no me interesa, me salgo. ¿Sale? Entonces, sí debemos de contestar a la pregunta que planteamos en el título. Y es que, por ejemplo, este blog podría empezar a partir de aquí. Aquí te brindo 5 recomendaciones para adoptar. Algo que también recomendamos es no, ¿cómo les diré? Sí desarrollar los puntos, sí ser muy claros, pero cuando tengamos que quitar, dirían por ahí, paja, es decir, información que solo ayuda en el tema de hacer más extenso el texto, pero que en realidad no aporta nada, mejor quitarla y enfocarnos en los puntos claves, ¿no? Por ejemplo, aquí planifica, ahorra, evita la deuda innecesaria, realiza un fondo de emergencia y todo esto.
Y al final, a este en caso particular, le falta un cierre. O sea, sí ya me dijiste que debo de planificar, que debo de ahorrar, que debo de evitar la deuda innecesaria y realizar un fondo de emergencia, pero no me estás diciendo que tú me puedes ayudar justamente a planificar mi vida financiera de forma saludable. No me estás diciendo cómo lo puedes hacer. Y tampoco tengo ningún dato de contacto. Entonces, un caso así no podría funcionar como un blog efectivo. Así que ya con esta explicación un poco más extensa de punto por punto de qué es lo que necesitamos que ustedes comuniquen en su blog, necesitaremos su apoyo para hacer las modificaciones correspondientes. Y si hubiese alguna duda muy particular acerca del blog, lo que necesitamos es que nos hagan una lista de preguntas para que las estemos resolviendo puntualmente. Esto en dos sentidos. Uno, en agilizar el tiempo que a ustedes les tome y que desde el primer blog que ustedes hagan, este sea claro, conciso, contundente y que ustedes realmente estén aportando valor. ¿Sale? Algo que funciona con el tema del generar contenidos es que ustedes siempre deben de pensar en quién va a ser su lector y cómo ustedes, desde lo que ustedes conocen, desde lo que son expertos, pueden aportar a la otra persona. Aquí en estos blogs no se trata de una venta directa, que también era el caso de el blog de Harinzi. Beneficios de las becas educativas para nuestros hijos. Eh, este blog es como una venta. Aquí no, no me hablas, por ejemplo, este mismo tema de Harinzi, de las becas educativas para nuestros hijos, podríamos desarrollarlo de forma totalmente diferente. Ejemplo, cómo conseguir una beca educativa para tu hijo. Y que aquí pongas información acerca de otro tipo de cosas que pueden hacer. O cómo hacer que tu hijo acceda a alguna beca educativa. Y ya uno invierte en clases particulares acerca del idioma de, no sé, inglés, porque esta es una de las aptitudes más reconocidas a nivel internacional. El 95% de las personas que hablan inglés pueden acceder a material de educación superior al promedio mexicano. Les abre oportunidades de intercambios a nivel extranjero, etcétera, ¿no? Ese es un punto. Punto número dos, invierte en su educación emocional, ¿no? Personas que están educadas emocionalmente, que en diferentes situaciones se les da orientación a través de un psicólogo o un terapeuta, emocionalmente son más sanas, son más estables y por consecuencia pueden rendir mejor en los estudios. Entonces, invierte en su educación emocional. Punto número 3, no lo sé, invierte en pasatiempos o en tiempo de calidad que vaya de acuerdo a tiempo de calidad que le aporten en un nivel intelectual, ¿no? Enséñalo a el hábito de la lectura, eh, videojuegos o juegos que puedan aportar a su nivel cognitivo, a sus inteligencias musicales, etcétera. Y ya como cuarto punto podrías poner, entonces sí, lo del tema de eh, el, lo que estás desarrollando aquí, ah, de cómo tal vez con un fideicomiso tú puedes optimizar o potencializar una beca educativa. Pero si te fijas, yo ya le di a un padre de familia el panorama de lo que debe invertir. Debe de invertir en su hijo emocionalmente, debe invertir tiempo de calidad, debe invertir en formación a través del aprendizaje de un idioma y también le digo que debe de invertir en un fideicomiso. Pero no todo lo estoy centrando en el tema del fideicomiso.
¿vale? Y ya el cierre, justamente, pues puedes meter, ¿no? Y si quieres más información acerca de un fideicomiso, cómo manejarlo o cómo solicitarlo desde que tus hijos son pequeños, yo estoy para servirte, yo te asesoro, etcétera, un llamado a la acción y ya. Pero si te fijas, aquí es una experiencia totalmente de venta y lo que quiero dejarles claro es que con el tema de generar un contenido y cuando nos referimos a generar contenidos de valor, nos estamos refiriendo justamente a que debemos aportar algo al consumidor, a quienes nos está leyendo. Así como a ustedes les gustaría leer, o por ejemplo, en el tema de entretenimiento es muy común, ¿no? Que, ejemplo, Netflix haga un blog que diga las 7 películas que te recomendamos ver en esta cuarentena y te habla de sus películas y al final te dice, bueno, si quieres verlas, te dejamos el link, ¿no? O el enlace. ¿Sale? Pero lo que te hizo, o lo que Netflix hizo, fue presentarte cosas que a ti te pueden interesar, que a ti te pueden ayudar, que, que tú puedes consumir. Y ya como segundo paso es, bueno, yo te ofrezco mi plataforma para que veas justamente esas películas. Entonces, en el caso de ustedes es lo mismo. Ustedes necesitan presentar recomendaciones, tips, consejos, formas que ayuden al usuario. Y ya en segundo paso, decirle, bueno, y si quieres ayuda en alguno de estos pasos o si quieres ayuda en alguno de estos tips, nosotros como Privanza estamos para ayudarte. ¿Vale? Eso es parte importante porque eso les va a dar claridad en que deben de desarrollar temas que primero ayuden a quien los está leyendo y en segundo paso a ustedes les ayude a meter dentro de su texto de forma muy sutil la oferta del servicio que ustedes están realizando. ¿Vale? Entonces, esas son las observaciones acerca de los blogs. Lo que les comentaba, pedimos su ayuda para que estos blogs estén bien estructurados, porque de lo contrario no podemos avanzar a un segundo nivel, ni en tema de streaming, ni en la cuestión de subirlos al blog y ya poder mover estos contenidos dentro de la plataforma de Privanza, por lo que le solicitamos su apoyo. Como les reitero, si hay alguna duda puntual, con todo gusto podemos resolverla, pero sí es necesario que previamente ustedes ya hayan realizado esas adecuaciones, haya existido un esfuerzo por desarrollar temas claros y de esta manera poder hacerlo lo mejor posible. Espero que esta información haya quedado clara, haya resuelto muchas dudas y en cuestión de estructura les dé mayor claridad en el tema de cómo estructurar su blog. Ahora, un último favor. Estas imágenes de sus fotografías profesionales que adjuntaron dentro del blog, también pediríamos su ayuda para que nos las hagan llegar vía correo, o sea, el archivo tal cual de la imagen, para que nosotros la podamos subir, ya que cuando está insertada en este tipo de formato, no nos deja guardar como tal la imagen para que la podamos subir. Eso sería todo de mi parte. Les deseo una excelente tarde.